Qué bendición una vez más poder estar acá, poder compartir la palabra del Señor. Siempre es un privilegio tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Y se me ha encomendado la tarea de poder culminar con este precioso libro que creo que tenía 8 años cuando comenzó. No, pero varios años que se ha estado estudiando esta carta, iba a decir, allá en la iglesia estoy enseñando una carta, pero este libro, el Evangelio de Mateo, voy a tener el privilegio también de poder cerrar, culminar con el estudio de este libro que me imagino que ha sido de mucha bendición para ustedes durante todos estos años, los que llevan harto tiempo estudiando este libro de principio a fin, los que quizás han llegado ahora al final, me imagino que aún así ha sido un tiempo de mucha bendición estudiando los últimos capítulos que son acerca de la crucifixión, resurrección de nuestro Señor. Así que espero que esté siendo un tiempo de mucha bendición para su vida. Y ahora en particular, mis queridos, quiero invitarle a que nos encomendemos al Señor, que busquemos su dirección para que Él esté hablando a nuestras vidas a través de su preciosa palabra. Así que oramos juntos al Señor. Padre, te doy tantas gracias, Señor, porque una vez más, Señor, nos exponemos delante de tu preciosa palabra, Señor. Queremos, buen Dios, escuchar tu voz hablando en nuestras vidas, Señor. Danos oídos atentos, prestos, Señor. Que tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y algo quiere hablar a nuestras vidas hoy, Señor. Oh Señor, usa mis labios, mis palabras, Señor. Dame gracia para compartir fielmente tu palabra, Señor. Te lo rogamos a través de Cristo nuestro Salvador. Amén. No siempre las últimas palabras de los hombres en esta tierra han sido palabras de impacto, o palabras dignas de imitar o recordar, palabras dignas de enmarcar en un cuadro. No siempre las palabras de un hombre al finalizar su vida, al partir de esta tierra, han sido palabras que probablemente queramos repetir, recordar e imitar. Y hay algunos ejemplos de eso. Tal es el caso de Dylan Thomas, que fue un poeta galés, cuyas últimas palabras pronunciadas fueron las siguientes: tomé 18 whiskies seguidos. Creo que es todo un récord. Esas fueron las últimas palabras de su vida. Luego de esto tendría un coma y fallecería. Tal es el caso también de Jan Crawford, que fue una actriz estadounidense que estaba ya muy grave de salud. Según los médicos ya no tenía sentido llevarla al hospital. Y en un cuarto principal de su mansión esperaba solamente la muerte. Su mayordomo, desesperado, comenzó a orar en voz alta. Ella, escuchando de que su mayordomo estaba orando, pronunció estas palabras: vaya, no te atrevas a pedirle a Dios por mí. Las últimas palabras de su vida. Terry Kath, un prodigioso guitarrista de la banda Chicago, él manipulaba armas y él estuvo jugando con un arma, lo que es la ruleta rusa. Él estaba jugando con un arma, se la puso en la sien, y sus amigos estaban alterados, comenzaron a advertirle, y sus últimas palabras fueron las siguientes: tranquilos, está descargada. Y finalizó su vida. Cuenta José Ornella, jefe de la Guardia Presidencial, que el presidente Hugo Chávez, sabiendo que estaba por morir, pronunció estas últimas palabras: no quiero morir, por favor, no me dejen morir. Es interesante. Probablemente frases no dignas de imitar, frases que yo no quisiera recordar o imitar, o enmarcar en un cuadro. Sin embargo, mis queridos hermanos, hoy vamos a considerar juntos las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de partir de esta tierra, no de morir, sino antes de partir de esta tierra y ascender a los cielos, registradas por Mateo. Las últimas palabras de Jesucristo, cuyas palabras sí son dignas
de imitar, dignas palabras de poner en un cuadro, de recordar y aún más de obedecer. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo al finalizar en esta tierra, al partir de esta tierra y ascender a los cielos, podríamos resumirla en dos palabras: hacer discípulos. Dos palabras finales: hacer discípulos. Hoy estudiaremos juntos el tema, mis queridos hermanos, hacer discípulos, las últimas palabras del Rey. Hacer discípulos, las últimas palabras del Rey. Le invito a ir en su Biblia conmigo allá en Mateo, capítulo 28, versos del 16 al 20. Vamos a considerar juntos esta porción. Mateo, capítulo 28, versos del 16 al 20, y vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Los últimos versos de este libro, allá en Mateo capítulo 28, versos del 16 al 20, y la palabra del Señor dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Preciosa palabra del Señor. Mateo va a finalizar con esta sección interesante. La verdad es que podríamos preguntarnos qué relación tiene esta porción con la sección anterior que Mateo ya ha considerado. Si usted observa el capítulo 28, verso 16, comienza con un pero, que ya nos hace llamar la atención. El pero está contrastando con algo que está relatando anteriormente. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y es interesante ese pero, porque nos hace mirar un poco hacia arriba en el texto, verso 11 en adelante. Va a hablar del soborno que quisieron hacer para que estos guardias, los soldados, ¿verdad?, no hablaran de lo que había sucedido, sino de una mentira inventada, y que más encima era ridícula. Era ridículo que ellos dijeran de que vinieron de noche y hurtaron el cuerpo, y más encima ellos estaban durmiendo. No tenía sentido. Era la mentira que ellos estaban sobornándole con mucho dinero para que ellos dijeran estas palabras. ¿Cuál era la mentira? Era que los discípulos vinieron de noche a robar el cuerpo del Señor Jesucristo. Esto está totalmente relacionado a la resurrección del Señor. Pero ahora dice: pero los 11. En contraste a lo que está diciendo de que los 11 habían venido a robar el cuerpo del Señor Jesucristo, los 11 no fueron a eso, sino que fueron a Galilea. Los 11 fueron a Galilea. Usted recuerda que Galilea es uno de los lugares donde hizo su ministerio el Señor Jesucristo, obviamente cerca ahí del mar de Galilea, y ahí podemos observar que lo que el Señor Jesucristo está relatando aquí, lo que Mateo está relatando en esta sección, es básicamente lo que el Señor Jesucristo les había mandado a los discípulos: que se encontraran en Galilea, un encuentro en Galilea. Y usted puede pensar en qué momento Jesús dijo eso, porque eso es lo que está diciendo el texto. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Cuándo les ordenó? Bueno, vamos a mirar algunos versos atrás, en Mateo capítulo 26, verso 11. Mateo capítulo 26, verso 11. Y usted mira ahí este texto, justamente la porción de esta sección, Mateo capítulo 26, verso 32. Mateo capítulo 26, verso 32. Justamente aquí está Jesús anunciando la negación de Pedro, y dice esta porción de la palabra: pero después que haya resucitado, el Señor Jesucristo anunciando su resurrección, dice: iré delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. Iré delante de vosotros a Galilea. Ya lo había anunciado.
Él había anunciado su muerte, había anunciado su resurrección, pero aún más les dijo, encontrémonos acá. En este lugar, en Galilea, nos vamos a ver. Luego, si usted observa Mateo capítulo 28, verso 7, el ángel a las mujeres va a decir justamente estas palabras. Verso 7 dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. Y una vez más, verso 10, vamos a encontrar después de esta sección, entonces Jesús les dijo, cuando ya se encontró con las mujeres, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, los discípulos, para que vayan ¿a dónde? A Galilea, y allí me verán, en este lugar. Por lo tanto, lo que está relatando aquí Mateo, es que ahora ya se encontraron en Galilea. Ahora llegaron a Galilea, están con el Señor Jesucristo resucitado. Y es interesante que Mateo omite lo que otros evangelios sí relatan de manera un poquito más desarrollada, como es el caso de Tomás, cuando ve al Señor Jesucristo, cuando vemos de manera más desarrollada la incredulidad de parte de los discípulos, pero simplemente Mateo se remite a decir que cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban del Señor, dudaban de que realmente era Él mismo el que había resucitado. Pero si ustedes recuerdan, allá en Juan capítulo 20, verso del 25 en adelante, se puede leer esta porción de la palabra del Señor, dice que le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Verso 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, Dídimo, ¿se acuerdan? Llegó Jesús, estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y esto era lo que estaba aconteciendo. Habían discípulos que estaban dudando de la resurrección, pero ahora ya era tan evidente, incluso a experimentar con sus propios ojos, sus manos, y como dice Juan, en una oportunidad también en la primera carta de Juan, que nosotros lo tocamos, lo vimos, lo contemplamos, que habla más de un vistazo simplemente de ver a alguien que pasó, sino de contemplarlo. No había dudas de que Cristo había resucitado. Y mis queridos hermanos, es interesante que en esta porción el Señor Jesucristo va a dejar sus últimas palabras antes de partir, pero que están totalmente relacionadas a la resurrección. Porque el cristianismo tiene todo que ver con la resurrección de Cristo. No es simplemente predicar a un hombre que hizo milagros, que habló, que sanó mucha gente, un hombre que hablaba hermosas palabras. No, es un hombre que mostró quién dijo ser, porque no solamente murió, no solo fue sepultado, sino también resucitó de los muertos. Y eso es lo que el Señor Jesucristo ahora va a dejarles como misión. El gran mandato de Jesús al finalizar su vida aquí en la tierra, su ministerio terrenal, tiene dos implicancias. Esto es como una moneda con dos caras. Es un gran mandato del Señor Jesucristo, pero que usted puede ver en Marcos, capítulo 16, verso 5. Si usted mira ahí ese texto, pasajes paralelos, que usted puede recordar que vienen los evangelios. Marcos, capítulo 16, verso 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Estas son las dos monedas, o sea, las dos caras de una misma moneda. El mandato del Señor Jesucristo es predicar el evangelio y hacer discípulos. Son dos claves, dos esenciales para el crecimiento de toda obra del Señor. Predicar el evangelio, hacer discípulos. ¿Qué significa predicar el evangelio? Significa anunciar las buenas nuevas, las mejores noticias, las noticias más maravillosas que el hombre podría escuchar, pero que se anteceden a las peores y más terribles noticias que un hombre podría haber escuchado en su vida. Que todo hombre, como cantábamos, tiene la ira de Dios, que es enemigo de Dios, que está bajo condenación y que no puede hacer nada para alcanzar el estándar de Dios. Como dice Romanos capítulo 3, verso 23.
No hay nada que el hombre pueda hacer, una cantidad de obras para alcanzar el estándar de Dios. No le alcanza. El hombre no puede y está en una condición deplorable, terrible delante de un juez que es justo y que castiga el pecado. Sin embargo, Dios, que es un juez justo, va a enviar a un perfecto Hijo, sin pecado, que cumple todas esas condiciones que el hombre no cumple, para que muera en lugar del pecador. Y de esta manera, ahora yo creyendo en Él, creyendo en su nombre, en arrepentimiento genuino delante de Él, puedo ser salvo y ser llamado un hijo de Dios. Esas son las buenas noticias. Esas son las buenas noticias que nosotros queremos proclamar al mundo. Las noticias que usted cada semana, cada día puede proclamar a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a las personas que le rodean, familiares. Las buenas noticias se anteceden de las peores noticias. Todo hombre está perdido sin Cristo. Pero ahora bien, aunque no es común esto, pero a veces sucede, sería extraño que alguien que tuviera un precioso hijo lo abandonara. Lamentablemente a veces sucede. Padres que dejan a un hijo abandonado en un lugar desprotegido. Bueno, es imposible separar la predicación del Evangelio, que alguien haya nacido de nuevo, que haya pasado de muerte a vida y ahora abandonarlo. Es imposible. Porque luego de que alguien nace de nuevo y es un pequeño bebé, ya ha conocido el Evangelio, lo natural es que ahora comience a crecer en el Señor. Y de eso se trata el hacer discípulos. El hacer discípulos es formar a alguien que ha nacido de nuevo, formarlo en el carácter de Cristo, con las enseñanzas de Cristo, formar a un pequeño Cristo, formar el carácter de Cristo hasta el día en que Él sea semejante a Cristo en su presencia. Eso es hacer discípulos. ¿Se acuerdan la iglesia en Antioquía que se les llamó como? Cristianos. Lo que comenzó siendo un insulto finalmente fue un elogio. Era ver a Cristo, un Cristo pequeño. Ese es el objetivo de lo que es el discipulado. Es predicar el Evangelio, que personas conozcan a Cristo, que nazcan de nuevo, pero que ahora crezcan en el Señor. Que maduren en el Señor, que entiendan la importancia de congregarse, que entiendan la importancia de servir, de la santidad, de amarse los unos a los otros. Todas las enseñanzas de Cristo. Ese es el gran mandato. El Señor Jesucristo nos ha dejado grandes enseñanzas acerca de los perdidos. Y es interesante que en Mateo capítulo 9, versos del 35 en adelante, dice la palabra que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda dolencia, toda enfermedad. Pero ahora ve las multitudes y no las ve con alegría porque ahora estaban sanados de su enfermedad. Ahora Él las ve con compasión porque Él tiene una mirada más profunda y ve a estas personas con compasión y dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros ¿a dónde? A su mies. Y ese es el deseo del Señor. Actualmente hay tantas personas, varones comprometidos con finalizar una carrera, con hacer su vida, con progresar, pero esta sigue siendo una realidad. Pocas personas dispuestas a dedicar su vida para servir al Señor. Pocas personas diciendo: yo quiero dedicar toda mi vida para este propósito. Que el Señor vea a los perdidos con otros ojos. Él los ve con otros ojos. Una mirada más profunda. Como el gran predicador Spurgeon, que en una oportunidad le dice a uno de sus discípulos, de sus estudiantes, le dice: mira las multitudes y la gente estaba pasando. ¿Qué ves ahí? Y su discípulo le dice: veo personas. Y Spurgeon le dice: mira nuevamente, mira mejor. Veo personas que pasan rápido. Pero Spurgeon le dice: yo veo a personas perdidas sin Cristo. Y esa es la mirada que el creyente debe tener. En Romanos capítulo 3, versos del 9 al 11, el apóstol Pablo dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera.
Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y esa es la condición terrible del pecador, aquel que está perdido sin Cristo. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Una condición terrible. En Juan capítulo 3, versos del 18 al 19, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree no dice será condenado, sino que ahora ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y como dice Efesios capítulo 2, muertos espiritualmente, o sea, son cadáveres literalmente. Muertos sin Cristo. Cadáveres espirituales. Y esa es la condición terrible de aquel que no conoce a Cristo. ¿Le mueve algo en su corazón, mi querido hermano? El ver cómo el Señor miraba a las personas. Por eso sus últimas palabras, antes de ascender, antes de partir de esta tierra, tienen todo que ver con el perdido. Para formar a alguien, para que nazca de nuevo y para que sea discipulado. El hacer discípulos. Un conocido profesor escribió un libro precioso que se llama El llamado misionero, David Sills. Y él dice una estadística interesante, y yo aprendí por unos hermanos de nuestra iglesia, allá en Buin, que son ingenieros, y ellos me hablaban de una ley que se llama Ley Pareto. ¿Qué significa esto? Significa de que en toda empresa, el 20% de los funcionarios de una empresa producen el 80% de las ganancias. Y ellos me decían, estos hermanos que son ingenieros, eso siempre se cumple. Y en todo orden de cosas. ¿Sí? En todo orden de cosas. En un picnic, el 20% de las personas se come el 80% de la comida. Yo no sé quiénes son esas personas, pero algo que siempre se cumple. Lamentablemente, lo que este autor va a decir es que esto se cumple en la iglesia también. Mira, interesante. ¿Estaremos realmente comprometidos con discipular a otros? Dice, en todas las iglesias, dice este autor, alrededor del 20% de las personas es la que da el 80% de los fondos. Alrededor del 20% realiza el 80% del trabajo y del ministerio. Y más o menos el 20% causa el 80% de los problemas, dice él. Interesante. El 20% está sobrecargado haciendo el trabajo y el ministerio. ¿Y qué hace el resto? ¿Qué hace el resto de la iglesia? El 20% está invirtiendo en otros, predicando a otros, discipulando, probablemente muchos discípulos, sobrecargados. ¿Y qué hace el resto de la iglesia? ¿Estaremos realmente comprometidos con las últimas palabras de Cristo? ¿El hacer discípulos? Y otras estadísticas interesantes, solamente antes de introducirnos a esta pequeña porción, es interesante que en una comunidad de discipulados significa que yo esté discipulando, invirtiendo en otros, pero que al mismo tiempo otro esté invirtiendo en mí. A eso se le llama comunidad de discipulados. Pero es interesante en estas estadísticas que solamente el 28% está cumpliendo de manera práctica, podríamos decir. Estas son estadísticas estadounidenses, como ustedes saben, los hermanos en Estados Unidos tienen estadísticas para todo. Y 28%, o sea, 1 de cada 4 solamente está comprometido con lo que es el discipulado, con reproducir a Cristo en otro, en otra persona. Ahí puede ver otras estadísticas, 39% no comprometidos con el discipulado, 5% solamente discipulando a otros y 28% siendo solamente discipulados. Hay tanto por hacer en la obra del Señor. Solamente 1 de cada 4, o sea, 28% realmente está cumpliendo con la labor del Señor de discipular e invertir en las vidas de otras personas. Y la pregunta, solamente antes de introducirnos a este pasaje, ¿cuánto usted está invirtiendo en su hermano? ¿Está discipulando a alguien hoy? ¿Tiene un discípulo? ¿Está formando en alguien el carácter de Cristo? Hoy el Señor Jesucristo nos enseñará en estas últimas palabras, antes de partir y ascender a los cielos, nos va a enseñar 3 claves para ser discípulos. Solamente 3 claves en este texto que el Señor Jesucristo nos enseña para ser discípulos. Así que, en primer lugar, mis queridos hermanos, la primera clave que nos enseña ahí en Mateo capítulo 28
versos del 16 al 20, la primera clave, sin lugar a dudas, es hacer discípulos sometidos al poder del Rey. Hacer discípulos sometidos al poder del Rey. Dice ahí desde el verso 18, verso 17 ya lo leímos, verso 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo estas palabras, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hacer discípulos sometidos al poder o a la autoridad del Rey. En el Salmo 24, verso 1 dice que de Jehová en la tierra es su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Está diciendo la palabra del Señor que toda la tierra, toda su plenitud, todas sus pertenencias, ¿le pertenece a quién? Al Señor, a Dios. De Él es toda la tierra. Pero es interesante que el Señor Jesucristo nos dice, toda potestad tengo. ¿Qué dice el texto? Toda potestad, ¿qué cosa? Me es dada en el cielo y en la tierra. Es interesante lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Que recibió de alguien esta potestad o esta autoridad, ese poder, ese dominio sobre el cielo y la tierra. Y esto no quiere decir de que Cristo sea inferior en este caso al Padre, sino que está hablando de que al culminar la obra, que fue el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra, el Padre le ha concedido toda autoridad sobre toda la tierra. Y eso lo podemos ver claramente en Filipenses capítulo 2. Si usted va conmigo ahí a esa porción de la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, versos del 10 al 11. Podemos leer un poco antes. Usted sabe que aquí en esta porción el apóstol Pablo va a hablar tanto de la humillación del Señor Jesucristo como también de su exaltación. Ahí en Filipenses capítulo 2. Y dice así la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2, versos, vamos a leer desde el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hay personas que dicen que no, que Él era inferior al Padre. ¿Por qué? Porque siempre está hablando de obedecer al Padre. Pero no, lo que nos muestra la palabra del Señor es que Cristo mismo, Él decía, yo y el Padre uno somos. Él es Dios en esencia. Sin embargo, vino en sumisión y en obediencia al Padre para obedecer y hacer la voluntad del Padre, como dice el Evangelio de Juan, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y al finalizar la obra culminada que vino a hacer Cristo en la tierra, dice el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La autoridad que tiene el Señor Jesucristo es dada por el Padre porque Él ha finalizado la obra que el Padre le dio que hiciera. Jesucristo vino a morir por el pecador, a ser sepultado y a resucitar de entre los muertos y finalizó su obra y Él asciende a los cielos. Por lo tanto, ahora al mirar este texto en Mateo capítulo 28, versos del 16 al 20, es interesante que el Señor Jesucristo no le está dando una recomendación a sus discípulos, una sugerencia como amigos, quizás compañeros. Yo les recomiendo, yo les doy una sugerencia a ustedes que son mis amigos. El Señor Jesucristo está delante de ellos con la autoridad conferida por el Padre sobre el cielo y la tierra, como la autoridad suprema, el poder supremo. Le dice, toda autoridad me da, y por eso va a decir, por tanto, y estamos ante la autoridad del Señor. Por eso, la primera clave para ser discípulos es reconocer de que le debo obediencia a mi Señor. A veces hablamos del Señor como mi Salvador, simplemente como alguien que me rescató. Pero no olvidemos que si Él me rescató, también es mi Señor. Y demanda obediencia. Y Él es el Señor del cielo y la tierra. Por lo tanto, la primera clave es hacer discípulos sometidos al poder del Rey.
sometidos a la autoridad del rey, a la potestad del rey. Mi querido hermano, en primer lugar, nosotros debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Porque el Señor nos manda a ser discípulos. En segundo lugar, mis queridos hermanos, hemos considerado la primera clave para ser discípulos es hacer discípulos sometidos al poder del rey. Pero en segundo lugar, una segunda clave es hacer discípulos siguiendo los principios del rey. Ahí podemos observar, volviendo a Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, versos del 16 al 20 y parte A. Dice así la palabra del Señor. Mateo 28, versos del 19 al 20, parte A, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Segunda clave, hacer discípulos siguiendo los principios del Rey. Y es interesante en esta porción porque usted sabe que hay dos modos generalmente en los que se escribe la Biblia. Un modo es el indicativo y otro modo es el imperativo. De manera práctica, ¿cuál es la diferencia de esto? Yo, por ejemplo, puedo decir: Juan hace su cama. Eso es el modo indicativo. Es una acción real, un hecho real. Juan hace su cama. Pero el modo imperativo es un mandato. Juan, haz tu cama. De esa manera se escriben las Escrituras. Tenemos relatos donde hay acciones reales que son modos indicativos, pero en otros momentos, como en esta porción, vamos a tener un modo imperativo, que es un mandato, en este caso de parte del Señor, que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Lo interesante es que en Reina Valera da la impresión de que hay dos mandatos. Generalmente los mandatos terminan con la D, ¿verdad? Podríamos decir es ir y es hacer. Sin embargo, en el texto original el énfasis está en hacer. Y ese es el imperativo. Ese es el mandato. El mandato es hacer discípulos. La palabra ir está como sujeta a lo que es hacer discípulos. Se da por hecho que si yo estoy haciendo discípulos, estoy yendo. Por lo tanto, lo más apropiado sería decir: por tanto, yendo, hagan discípulos, hacer discípulos. El mandato, el enfoque de este texto es a hacer discípulos. Y los tres principios que va a entregar el Señor Jesucristo para hacer discípulos es ir, es bautizar y es enseñar. En primer lugar, para ser discípulos debemos ir. Y eso es lo interesante que dice esta porción de la palabra del Señor. Dice ir. O sea, hay una acción. Yo debo hacer algo. Pero es interesante que diga ir. Vamos a ir a algunos pasajes de Mateo, ahí en Mateo capítulo 8, verso 4. Y esto es algo que llama mucho la atención. En Mateo capítulo 8 y versículo 4 dice, después de que el Señor Jesucristo va a realizar este milagro, al leproso, el leproso le dice, quiero, y le va a decir, sé limpio. Entonces verso 4 dice, entonces Jesús le dijo, mira, ¿qué dice? No le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Es interesante, podríamos decir, ¿por qué el Señor Jesucristo le dice eso? ¿Por qué el Señor Jesucristo no, cuando hace los milagros, le dice, anda a contarle a todo el mundo lo que estoy haciendo? ¿Qué le dice el Señor? No le digas a nadie. De hecho, en otras ocasiones va a volver a repetir esta idea. No le cuentes, hace esto. Vamos a ir a capítulo 10 de Mateo. Capítulo 10 de Mateo, verso 5. Y aquí es en donde va a tomar a los 12, ¿verdad? De los 70 discípulos va a tomar a los 12, que va a encomendar de 2 en 2 para tener autoridad, para echar fuera demonios, que son los 12 apóstoles, para hacer milagros, sanar toda enfermedad. Y ahí está el listado de los 12, y va a decir en el verso 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, id por todo el mundo. ¿Qué les dijo? ¿Ir por todo el mundo? Por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es interesante.
Casi pareciera que el Señor Jesucristo en su ministerio les estuviese impidiendo ir más allá, el ir. Y ahora cuando llegamos a Mateo capítulo 28, el Señor Jesucristo va a decir, id. Y hemos leído ya Marcos capítulo 16, verso 15, que nos dice, id por todo el mundo. Hechos 1:8 dice, seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se logra ver, observar en el texto que antes de que Cristo muriera, fuera sepultado y resucitara, Cristo le decía, no vayan, aquí, aquí, aquí. Y luego de que Él murió, fue sepultado, resucitó, ahora llenen el mundo. Una explosión, vayan por todo el mundo. Esto es algo interesante porque el Evangelio no tiene que ver con los milagros de Cristo, no tiene que ver con lo bueno que fue Cristo con las personas, ni con las enseñanzas que dio. El Evangelio tiene que ver con ¿qué? Con su muerte, sepultura y resurrección. Y ahora Él les dice, id. Necesitamos una acción, ir y predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos. En segundo lugar, el segundo principio que el Rey entrega es bautizar. Y es interesante porque podríamos pensar, no, yo me considero un discípulo del Señor, pero no, todavía no voy a bautizarme, eso puede esperar. Eso es un error. Bíblicamente, un discípulo del Señor es alguien que se ha bautizado. No puede haber un discípulo que no sea bautizado. Y dice Mateo capítulo 28, verso 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es interesante que cada vez que vamos a ver el bautismo, está netamente relacionado a ser un discípulo de Cristo. Ahora hay que recordar y entender que el bautismo no es lo que salva a las personas. ¿Cierto? Cuando está el carcelero de Filipos y le dice a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dice el carcelero? Bautízate. ¿Qué le dice? Cree en el Señor Jesucristo. Y como consecuencia de que creyó en el Señor Jesucristo fue bautizado. ¿Alcanzó a bautizarse el ladrón en la cruz? No. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. El bautismo no es sinónimo de salvación. El bautismo no salva a ninguna persona. El bautismo es un resultado de que yo ya he creído en Cristo, que ya soy hijo de Dios, que ya soy salvo. Y ahora, cuando el creyente se bautiza, muestra públicamente como estar anunciando, gritando, yo soy discípulo de Cristo. Eso es bautizarse. Es una identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y aquí, mis queridos hermanos, yo no sé cuántos están bautizados o no. Pero la verdad es que si usted se considera un discípulo de Cristo, debe bautizarse. Debe bautizarse, porque eso enseña la palabra. Por inmersión, como enseña la palabra, en las aguas del bautismo, mostrar públicamente su fe en Cristo. Eso hace un verdadero discípulo de Cristo. Se bautiza. Y eso es lo que vamos a ver en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, verso 41, dice, así que los que recibieron su palabra, aquellos que habían creído, dice, fueron bautizados. Y constantemente vamos a ver en el libro de los Hechos que aquellos que creen son bautizados. Creen, son bautizados. Es algo, podríamos decir, es algo que va acompañado con lo que es creer y ser un hijo de Dios. Otra vez, el bautismo no salva, pero sí es una muestra pública de lo que es nuestra fe en Jesucristo. Ahora bien, mis queridos, finalmente dice el tercer principio, no solamente tenemos ir, no solamente bautizar, sino también enseñar. 3 principios que el Rey entrega para hacer discípulos. Si yo debo moverme, debo tener una acción, debo ir, debo bautizar, debo enseñar la importancia del bautismo, pero también enseñar lo que Cristo ha enseñado. Eso es lo que significa discipular. Porque a veces el discipulado, y es parte también, es una relación, es fortalecer una relación en el Señor, una amistad, un amor, un compañerismo, acompañarnos juntos en el Señor.
Pero si yo no estoy enseñando la palabra del Señor, si no estoy enseñando la doctrina de Cristo, entonces eso no es discipulado. Eso es una relación, es un tiempo de compartir, no sé, cualquier otro nombre puede tener. Pero si yo no estoy enseñando, entonces no es discipulado. No se le puede llamar discipulado si no hay enseñanza de la palabra. Los discípulos habían escuchado enseñanzas de Jesús, los discursos de Jesús, sus palabras, sus mandatos, que se amen los unos a los otros, que permanezcan en Él, amar a sus enemigos, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. ¿Cuánta enseñanza de Cristo? La instrucción es ahora, ustedes todo esto que les he enseñado, enséñenlo, enséñenlo, enséñenlo. La pregunta, mi querido hermano, ¿está enseñándole usted a alguien la palabra del Señor? ¿Está enseñándole a amar a Cristo? La importancia de congregarse, la importancia de servirse los unos a los otros, de amar a sus hermanos. ¿Está enseñando la palabra? Y esto no tiene que ver con el don de enseñanza o de predicar aquí adelante. Todos tenemos la función, la labor de enseñar. Todos. Pablo le escribe a Tito, ¿verdad? Las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes. Tienen tanto que enseñar. Mujeres, varones. ¿Cuánto tenemos para enseñar de lo que aprendemos del Señor? Y esa es la pregunta. ¿Cuánto conocemos de la doctrina del Señor para poder enseñar? Probablemente necesitamos crecer para poder hacer discípulos y enseñar a otros. Alguien dijo una vez en cuanto a formar a otros: yo hago, tú me miras. Yo hago, tú me ayudas. Tú haces, yo te ayudo. Tú haces, yo te miro. Tú haces, otro te mira. ¿Sí? Voy a repetirlo para ustedes. Yo hago, tú me miras. Tú observas lo que yo estoy haciendo. Un mentor, alguien que está influyendo en la vida de otro. Yo hago y ahora tú me ayudas a hacer lo que yo estoy haciendo. Ahora tú haces y yo te ayudo a hacerlo. Ahora tú haces y yo te observo, te miro. Pero ahora tú haces y hay otro detrás tuyo que te mira y te observa. Eso, de alguna manera, es discipular a otro. Es formar el carácter de otro. Es ayudarlo al punto de que él ya va solito y él puede ahora impactar en las vidas de otros. Eso es discipular. Y los apóstoles entendieron eso perfectamente. Nos basta leer el libro de los Hechos, cómo ellos pusieron de cabeza el mundo con el Evangelio y aún más discipularon, hicieron discípulos y ganaron discípulos y enseñaron una y otra vez la palabra del Señor. Finalmente, mis queridos, en tercer lugar, ya hemos considerado hacer discípulos sometidos al poder del Rey. Hemos visto también hacer discípulos siguiendo los principios del Rey. Pero también en tercer lugar, la tercera clave es hacer discípulos seguros en la promesa del Rey. Tercera clave es hacer discípulos seguros en la promesa del Rey. Y no solamente el Señor Jesucristo les va a dejar un mandato, una orden con toda su autoridad, sino que finalmente les va a dejar una promesa preciosa con la cual Mateo va a terminar su escrito. Dice, y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y es interesante porque esta expresión, y he aquí, es muy enfática en el texto original. Es como, recuerden o tomen nota, pongan mucha atención a lo que les voy a decir, miren con atención a lo que les estoy diciendo. Yo estoy con ustedes. Es interesante también, ¿no? Yo estaré. Yo estoy ahora y seguiré estando con ustedes. ¿Se imaginan el consuelo de los discípulos escuchando estas palabras? Palabras de consuelo. Si nosotros observamos en la versión NTV, es muy pegada a lo que es el texto original y es muy claro también lo que dice el Señor. Y tengan por seguro, una certeza, una certidumbre. Tengan por seguro esto, que estoy con ustedes para siempre, hasta el fin de los tiempos. Yo estoy con, ténganlo por seguro. Promesa del Señor.
Si vamos allá a Juan capítulo 14, usted recuerda que Juan capítulo 14, 15 y 16, ¿de qué va a hablar el Señor Jesucristo en estos 3 capítulos? Va a hablar acerca del Espíritu de Dios. Y va a decir, capítulo 14, verso 1. Y es interesante lo que va a decir. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice, y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Trato de imaginar la cara de los discípulos, escuchando al Señor Jesucristo diciendo, me voy. ¿Se lo ha imaginado eso? Durante 3 años han caminado con Él, han dormido con Él, han comido con Él, han escuchado sus enseñanzas día y noche. Y ahora el Señor Jesucristo le está diciendo, yo me voy. ¿Qué está diciendo? Se va mi Maestro, se va mi Señor. ¿Qué voy a hacer? Solo. Pero ahora el Señor Jesucristo les dice, no se turbe vuestro corazón, y les va a decir que Él no los va a dejar huérfanos. Lo que va a decir el Señor, yo me voy, pero yo estaré con ustedes. ¿Cómo es eso? Yo me voy, yo no estaré físicamente con ustedes, pero estaré con ustedes. Voy a estar con ustedes. Podemos ver capítulo 14, verso 16 al 17, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre voy a estar con ustedes. Enviaré al otro consolador. Usted recuerda que esa palabra otro, en el texto original hay 2 palabras otro. Una palabra otro que es un otro completamente diferente, o un otro que es igual en esencia. Es como si nosotros dijéramos, ya, vamos a hacer una comida. ¿Qué vamos a comer? ¿Un asadito o vamos a comer torta? 2 cosas completamente diferentes. Pero ahora podríamos decir, vamos a comer una torta de piña o una torta de chocolate. Algunos ya se me fueron. Pero, o una torta, otra torta. Son tortas diferentes, pero son de la misma clase. Ambas son tortas. Esa es la palabra que está ocupando aquí Jesucristo. Está diciendo, voy a enviar a otro, pero que es de la misma clase que yo. Otro que es como si yo mismo estuviese con ustedes. Hasta el fin. Para siempre. ¿Y quién es? 2 puntos, dice. El Espíritu de verdad. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mis queridos hermanos, la promesa del Señor Jesucristo es que Él va a estar con sus discípulos y con nosotros para siempre por el Espíritu de Dios que mora en el creyente. Qué preciosa verdad. ¿Se ha sentido solo alguna vez? Y a veces cuando predicamos el Evangelio no estamos así como temblando, temblorosos, nos sudan las manos. O cuando estamos enseñando la palabra, temblamos. Ahí recuerden, no estoy solo. El Señor Jesucristo está conmigo. Porque el Espíritu de Dios mora en mí. No estoy solo. Cuando ha tenido miedo y ha andado quizás por algún lugar, ha temido por su vida, no estoy solo. El Señor Jesucristo está conmigo. Es por eso que el Señor Jesucristo, casi la idea de lo que va a decir en esta porción es, nada menos que yo mismo estoy con vosotros. Esa es la idea de lo enfático que dice el Señor. Nada menos, nada más, o sea, soy yo. Yo estoy con ustedes. Imagínense el consuelo. Saber que yo voy a enseñar a otros, voy a discipular a otros, invertir en otros. Pero eso lo voy a hacer gracias a que el Espíritu mora en mí y a que el Señor está conmigo. Solo por su presencia en mi vida puedo discipular a otros, puedo hacer discípulos. Él va conmigo. El Espíritu fue con los apóstoles, estaba con ellos. Cuando ellos predicaban, estaba el Espíritu de Dios con ellos. Hablaba por ellos. El Espíritu de Dios. Es interesante, mis queridos, vamos a leer 3 pasajes en el Evangelio de Mateo. Y nos vamos a dar cuenta que desde el principio el Señor ha asegurado su presencia en nuestras vidas. Vamos a ver Mateo capítulo 1,
verso 23. ¿Y cómo se llama esta iglesia? Emmanuel. ¿Alguien sabe qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dice Mateo capítulo 1, verso 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Comenzando el libro, ya está mostrando que Cristo está con nosotros, que Emmanuel está con nosotros, Dios con nosotros. Vamos a avanzar a Mateo capítulo 18, versos 19 y 20. Dice ahí Mateo 18, versos 19 y 20. Y en medio de lo que el Señor Jesucristo está anunciando acerca de la iglesia, va a hablar de que en esta situación de disciplina, cuando yo debo acercarme a un hermano, dice el verso capítulo 18, verso 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y verso 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿qué dice? Allí estoy yo en medio de ellos. Emmanuel, Dios con nosotros, en el capítulo 1. Capítulo 18 vuelve a hablar de su presencia, de la presencia de Cristo con nosotros. Y en Mateo capítulo 28, al finalizar, va a decir, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Al comienzo, al medio y al final del libro, Mateo nos va a hablar que su presencia, que la presencia de Cristo está con nosotros. Por lo tanto, eso da mucho consuelo. El Rey con autoridad me está mandando, pero el Dios compasivo está al lado mío, fortaleciéndome, acompañándome, para hacer la labor que Él nos encomendó. Para ir terminando las palabras finales de Cristo antes de partir. Palabras dignas de recordar, dignas de enmarcar. ¿No? Como hombres que estuvieron en esta tierra que casi muchas veces no recuerdan lo último que dijeron. Estas son palabras dignas de recordar. Las últimas palabras de Cristo antes de ascender a los cielos y de partir de esta tierra fueron hacer discípulos. Para esto nos entrega tres claves. Debemos someternos al poder del Rey. Obedecer a Él. El Rey me está mandando. El Rey de autoridad. Es una orden. Y así como cualquier otra cosa, si yo no estoy haciendo discípulos, estoy en desobediencia al Señor. Y está desobedeciendo su palabra, mi querido hermano, si no está invirtiendo su vida en otros, si no está enseñando a otros, si no está aconsejando a otros, preparándose en la palabra para poder enseñar a otros. Está en desobediencia ante el Rey. Debemos, en segundo lugar, seguir los principios del Rey. Ir, bautizar, enseñar. Ir, bautizar, enseñar. Y finalmente debemos estar seguros en la promesa del Rey. Seguros en que Él va con nosotros. En que el Señor está con nosotros para siempre. Y termina con el amén, así sea. Una afirmación del pueblo de Dios cuando está de acuerdo con lo que está escuchando. Amén. Amén. Así es. Así es. Él está con nosotros. ¿Cómo involucrarnos? Unas aplicaciones prácticas para terminar. ¿Cómo involucrarnos en hacer discípulos? Bueno, pongámonos metas. Pidámosle a Dios tener pasión por las almas perdidas, un corazón entregado a los perdidos, que tengamos esa mirada del Señor. Pídale sinceramente desde su corazón. Estudiemos la palabra de Dios con diligencia. Mi querido hermano, ¿cuánto tiempo ocupamos en tantas otras cosas si no en estudiar este precioso libro? Una de las cosas que más animo a mis discípulos cuando les estoy enseñando es memoricen la palabra. No, es que yo no tengo buena memoria. Memoriza la palabra. Memoriza la palabra. Es lo único que nos va a ayudar a atesorar la palabra de Dios, a estudiarla. Me encanta que los hermanos estén deseosos de estudiar la palabra, de que me pidan libros y que quieran seguir estudiando, porque eso hace un hijo de Dios. Quiere devorar la palabra de Dios, quiere estudiar la palabra. Querido hermano, repasemos las verdades del Evangelio. Aprovechemos cada oportunidad para aprender de la palabra de Dios. Cada oportunidad. Leer la Escritura, escuchar la Escritura, congregarnos, aprender de la palabra del Señor. Seamos fieles en nuestro servicio al Señor.
otra recomendación práctica. Seamos ejemplo a aquellos que vienen detrás de nosotros. Es de esperar que aquellos que nos están viendo, que estén observando a hombres fieles y mujeres fieles, que sirven al Señor, que llegan a la hora temprano para servir con excelencia al Señor, que sirven, ponen sus dones y talentos a disposición, que son un ejemplo digno de imitar. Yo quiero ser como ellos. Yo quiero imitar ese ejemplo de servicio al Señor. Seamos fieles, mis queridos hermanos, en nuestro servicio al Señor. Finalmente, pídele a Dios, ¿por qué no pedirle a Dios un discípulo? A alguien en quien reproducirse, a alguien a quien enseñarle la palabra. Y el efecto de multiplicación, si somos 30, cada uno tiene un discípulo, 60 personas. Y así crece la iglesia. Con cada hermano comprometido, predicando el Evangelio y discipulando a otros. Pídele a Dios tener un discípulo a quien enseñarle las enseñanzas de Cristo y ayudarle a amar al Señor con todas sus fuerzas. Para finalizar, mis queridos hermanos, una frase preciosa de Charles Spurgeon. Él dice: la Biblia no es la luz del mundo, pero el mundo no lee la Biblia, lee a los cristianos. El mundo no lee la Biblia. ¿A quién lee? A nosotros. Por lo tanto, él dice: tú eres la luz del mundo. Tú eres a quien deben mirar y ver a un pequeño Cristo. A quien deben mirar y ver a Cristo. Tú eres la luz del mundo. Un precioso corito, solamente para cerrar, dice, un corito precioso, antiguo, dice: quiero identificarme con Cristo. Donde quiera que esté, que sepa la gente que vivo por Él. Y que el mundo conozca que Cristo es real. Y no solamente palabras. Con Cristo en este mundo me quiero identificar. Mis queridos hermanos, hacer discípulos, las últimas palabras del Rey. Oramos al Señor.